El pasado 23 de enero del 2024, la IAN expidió el concepto 106 y bajo este concepto la IAN explica dos panoramas que le pueden suceder a los agentes de retención. El primero es que sucede con aquellos agentes de retención que teniendo la obligación de practicar la retención dejaron de hacerlo. Y la segunda tesis, que es en la cual me voy a centrar en el presente video, es qué sucede con aquellos contribuyentes autorretenedores que estando obligados a practicarse la autorretención dejaron de hacerlo. ¿Sí? La tesis completa dice lo siguiente. A pesar de que haya pagado el impuesto a su cargo, teniendo en cuenta el ingreso percibido, el autorretenedor debe declarar y pagar la retención a título del impuesto sobre la renta que se dejó de practicar. Recordemos lo siguiente. Cuando un contribuyente es agente autorretenedor, él está obligado en todos los meses a practicarse la autorretención por el ingreso recibido del respectivo mes. Ejemplo, en el mes de enero, sobre esos ingresos que tuvo en ese mes, debe practicarse la autorretención y declararlo en el formulario 350 y lógicamente pagarlo. Entonces, ¿qué sucede con este contribuyente que en un periodo determinado dejó de autorretenerse, pero presentó la declaración de renta? ¿Sí? Y pues presentando la declaración de renta, declara toda la totalidad de los ingresos y paga el impuesto sobre ese total de ingresos. Entonces le preguntan a la DIAN acá, venga, pero si yo sobre esos ingresos ya pagué mi declaración de renta, ya pagué el respectivo impuesto, debo modificar esa declaración de retención que dejé de autorretenerme y volver a pagar esa autorretención. Entonces, esa es como la pregunta que le hacen acá a la IAN. La IAN al final da respuesta a este interrogante. Ella acá invoca la sentencia 26209 del Consejo de Estado, que ahorita la miramos. Y dice acá, cuando un autorretenedor del impuesto sobre la renta incumple con las obligaciones a su cargo relacionadas con el cargo, pago y declaración de las autorretenciones, no obstante declara y paga el impuesto sobre la renta a su cargo, la administración tributaria en procura de los principios de legalidad, justicia, equidad tributaria, progresividad y capacidad contributiva y de la prevalencia del derecho sustitutivo sobre el formal, debe permitirle presentar la declaración de retención en la fuente de los periodos objeto del incumplimiento, liquidando únicamente los intereses moratorios. De acuerdo a los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario. Miren, acá lo dicen. Sí tengo que volver a presentar ese formulario 350, pero solamente debo liquidar los intereses moratorios, vea, liquidando únicamente los intereses moratorios. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo no me autorretuve, pues ya no tengo por qué, digamos, practicarme esa autorretención y pagarla cuando ya presenté la declaración de renta del respectivo periodo y ya pagué el impuesto sobre ese periodo. Pero entonces, lo que sí me dice, sí debe presentarla, pero pagar únicamente los intereses moratorios. Y las sanciones del orden tributario, ¿sí? La sentencia nos aclara un poquito más esta duda. Entonces vamos a mirar la sentencia, por acá la tengo abierta, y este es un panorama de un contribuyente por allá en el año 2013, que ella era agente de autorretenedor, y no se practicó las autorretenciones de los periodos del 1 al 10, o sea, de enero a octubre del respectivo año 2013. Pero entonces ella sí presenta la declaración de renta, ¿sí? Se la presenta en el 2014 y en esa declaración de renta pues paga el impuesto de todo el año percibido, de todo el año grabable de 2013. Entonces, acá esta sentencia es algo bien larga, pero esta es ya la parte final. Acá lo que dice la sentencia venga por aquí, lo leemos. Acá hay respuesta. Al margen de que el incumplimiento de practicar las autorretenciones en la fuente derive la causación de interés moratorio,
¿sí? O sea, solamente debe practicarse los intereses moratorios. Debe advertirse que estos no podrán extenderse más allá del momento en que fue satisfecha la obligación. Esto es en la fecha en que fue pagado el impuesto sobre la renta, liquidando sobre los ingresos sobre los cuales se reclama la autorretención. Entonces, sí debo presentar otra vez la retención en la fuente, pero debo liquidar solamente los intereses, no los valores de la autorretención que deje practicarme. Debo solamente los intereses y debo practicarme la sanción, que por acá está, la sanción por inexactitud, ¿sí? Entonces, ¿desde cuándo a cuándo? ¿Sí? O sea, ¿desde qué momento hasta qué momento debo liquidar esos intereses? Pues acá lo dice claritamente. No debe extenderse más allá de la fecha eh, en que dejé de practicar esa autorretención hasta la fecha en que pagué el impuesto de renta. ¿Sí? Entonces, si, si la autorretención que me dejé practicar fue de enero, ¿sí? Fue de enero, y la declaración de renta la pagué, digamos, la presenté en abril 4, entonces debo calcular los intereses de enero a abril 4, ¿sí? De enero a abril. Hasta ahí, ese es mi rango que debo calcular los intereses y la sanción por inexactitud. Ahora, si la obligación de autorretenerme la incumplí en el mes, digamos, de octubre, pues ahí el tiempo es menor, ¿sí? Porque entonces ya el tiempo para calcular esos intereses va a ser de octubre a abril, que fue el momento en que pago la declaración de renta, pago el impuesto sobre esos ingresos percibidos durante el respectivo año gravable. Bueno, amigos, esto era lo que quería analizar y compartir con ustedes, de acuerdo, pues analizando un poco la sentencia, la sentencia no, perdón, el concepto 106 que expidió la DIAN. Pues si les gustó este video, pues compártalo en las respectivas redes sociales y dale link. Muchas gracias.